Buenos días, hermanos. Sean bienvenidos a esta clase de escuela dominical. Vamos a orar para comenzar. Padre eterno que moras en el cielo, gracias te damos, Señor, por las bendiciones que derramas en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, porque podemos estudiar tu palabra, Señor, porque podemos encontrar en ella las verdades, Señor, que tú quisiste revelarnos. Te pedimos que nos guíes con tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos tener sabiduría para entender estas verdades, Señor, para que podamos atesorarlas en nuestro corazón, Señor, y para que vivamos para darte la gloria y la honra que solamente tú mereces. Te pedimos que este estudio sea guiado por tu Espíritu Santo, Señor, y que todo sea para darte la gloria, la honra y la alabanza que tú mereces, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar con la clase de Si Jesús. Recordemos que la semana pasada tuvimos una breve introducción a lo que es este curso. El día de hoy vamos a ver la primera letra de este acróstico, el cual consiste en la doctrina de la soberanía absoluta divina. Vamos a comenzar. Decimos que la soberanía de Dios es la única base para una fe sólida. Esto es debido a que actualmente tenemos muchas teorías, muchos pensamientos, muchos movimientos humanos que ponen al hombre en el centro del universo. Estos movimientos buscan darle la gloria únicamente al hombre y se olvidan de nuestro Señor. Sin embargo, esta doctrina vuelve a poner al Señor en el lugar que merece, le da su lugar, le da esa posición de gloria que solamente Él merece. Podemos resumir esta doctrina como que la soberanía de Dios consiste en que toda la realidad es producto de los decretos divinos hechos antes de la creación del mundo. Más adelante vamos a explicar a detalle qué es lo que significa esta frase y lo que implica para cada uno de nosotros. Cuando pensamos en soberanía de Dios, seguramente la primera palabra que se nos viene a la mente es que Dios es todopoderoso. Es decir, todo Él lo puede hacer y por lo tanto todo lo que sucede está bajo su control. Sin embargo, a veces esta definición no estamos conscientes de todo lo que implica o tendemos a minimizar lo que realmente esto puede implicar. Tenemos muchas bases bíblicas. Vamos a analizar 4, las cuales siguen un fundamento lógico. Primero, los atributos divinos. Segundo, la voluntad inmutable de Dios. Tercero, la realidad es producto de los decretos divinos. Cuarto, Dios es dueño de todo. Los atributos divinos. La Escritura claramente nos revela a nuestro Señor. Dentro de lo que nos revela la Escritura acerca de nuestro Señor están estos atributos divinos. La Biblia enseña que Dios es omnisciente. Hechos 15:18 nos dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Es decir, el Señor sabe todo. El segundo atributo es todopoderoso, omnipotente. En Apocalipsis 19:6 nos dice el escritor: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Tercer atributo. Él es omnipresente, es decir, está en todas partes. Salmo 139:7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Es decir, el Señor está en todas partes. Cualquier intento de negar alguno de estos atributos divinos es una negación a la soberanía por parte del Señor. Estos atributos de Dios confirman la imposibilidad de que algo suceda sin el permiso divino. Estos atributos entonces nos dan la certeza y la seguridad de que el Señor controla todo. Asimismo, procediendo al segundo aspecto, tenemos el aspecto de inmutabilidad. La palabra inmutable significa que nunca cambia. Hebreos 6:17-18 nos dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Aquí vemos que el escritor habla acerca del consejo inmutable de Dios, es decir, de la palabra del Señor. Distinguimos 2 aspectos de la voluntad divina. Estos son la voluntad de mandamientos y la voluntad de propósitos. Vamos a ver qué significa esto. La escritura en Isaías 46:10 nos dice que el Señor anuncia lo por venir desde el principio.
En Hebreos 6, 17 y 18, que acabamos de dar lectura, estábamos viendo la inmutabilidad de su consejo o la inmutabilidad de su palabra. Efesios 1:11 nos dice que todo sucede conforme a su propósito, mientras que Daniel 4:35 nos reafirma que Él hace su voluntad. Isaías 14:27 dice que todo sucede porque Él así lo ha determinado. Si examinamos más pasajes que están en la Escritura, claramente vemos que hay una inmutabilidad por parte de los propósitos que el Señor ha destinado. Es decir, algo que el Señor ya determinó que iba a suceder. Él pone todas las circunstancias para que esto suceda de esta forma. Esto lo podemos resumir en la siguiente imagen, donde tenemos en este caso los propósitos, los cuales son irresistibles e inmutables. Es decir, si el Señor ha dictaminado que algo tendría que suceder, eso va a suceder. Por el contrario, tenemos su voluntad de mandamientos, los cuales son irresistibles, inmutables por parte del ser humano. Por ejemplo, los 10 mandamientos, nosotros a veces los transgredimos y por lo tanto transgredimos la ley del Señor. En este caso, cierta parte de los mandamientos que Él ha dado, por ejemplo, la ley ceremonial que dio en el Éxodo y en Levítico, en el día de hoy ya no aplica. En este caso ya no se utilizan debido a que nuestro Señor vino a cumplir la promesa de esa ley ceremonial y por lo tanto nosotros ya no la cumplimos. Tenemos el tercer fundamento, que tendrían los decretos divinos. Este tercer aspecto contesta la pregunta: ¿de dónde proviene la realidad? Toda la Biblia nos afirma que la realidad es producto de los decretos divinos hechos antes de la fundación del mundo. El Salmo 33:9 nos dice: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Daniel 4:34, mas el fin del tiempo, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. En Job 38 vemos que cuando el Señor le responde a Job, debido a todo lo que había sufrido, Él le pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundé todo lo que tú estás viendo en estos momentos? Y Job responde pues que él no podía haber estado presente. Debido a que todo esto, el Señor fue el único que pudo haberlo hecho. Hebreos 11:3 nos dice que el universo ha sido constituido por la palabra del Señor. Apocalipsis 4:11 nos habla de que el Señor creó todas las cosas. A menudo en los evangelios nosotros podemos leer: esto ha acontecido para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Podemos hablar del ejemplo del pollino en el cual nuestro Señor entró a Jerusalén. Precisamente el autor de los evangelios hace referencia a que en el Antiguo Testamento ya estaba escrito que esto así tendría que suceder. Vemos en Hechos 4:28 que el Señor había determinado que así sucediera, hablando del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos entonces concluir, de acuerdo a lo que la Escritura nos enseña, que los eventos que suceden en nuestro mundo, en nuestro diario vivir, son consecuencia de la soberanía por parte del Señor. ¿Cómo conoce Dios el futuro? Algunos tratan de explicarlo a través de la presciencia divina, es decir, el Señor tiene la capacidad de ver lo que va a suceder. Esta teoría, sin embargo, tiene la debilidad o el defecto de que ponen al Señor como un mero espectador. Sin embargo, cuando nosotros revisamos lo que la Escritura nos habla acerca del Señor y de lo que sucede en la historia humana, vemos que el Señor constantemente está actuando dentro de la historia humana y está interviniendo a favor de su pueblo escogido. Entonces, al quedarse corta esta teoría de la presciencia divina, tenemos que preguntarnos: ¿quién creó el tiempo? Y podemos llegar a la conclusión lógica de que si el Señor creó todo, entonces el tiempo también tiene que ser producto de la creación por parte del Señor. Entonces, si el Señor creó todo, ¿qué es lo que sucede con nuestra realidad? Pues nuestra realidad es producto de los decretos soberanos. Es decir, la realidad, lo que nosotros estamos viviendo, lo que nosotros estamos viendo cada día, es producto de la voluntad de Dios. No hay otra explicación lógica para lo que estamos viendo. Entonces, al ser el Señor creador del tiempo y de todo lo que sucede, el futuro no es algo que Dios prevé, es algo que el Señor mismo ha creado y por lo tanto también está bajo su dominio, está bajo su control
Y como conclusión de esto, la presciencia divina no viene a ser una conclusión lógica o una teoría que llegue a explicar lo que el Señor está llevando a cabo en medio de la historia de la humanidad. Y por último, Dios es dueño de todo. El Señor posee todo. Podemos hacernos la pregunta, ¿quién es dueño de la tierra? Éxodo 9:29 nos dice, para que sepas que de Jehová es la tierra. Éxodo 19:5, porque mía es toda la tierra. Deuteronomio 10:14, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra, y todas las cosas que hay en ella. Job 41:11, todo lo que hay debajo del cielo es mío. Salmos 89:11, tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Toda la Escritura es constante en este pensamiento. Todo lo que está en esta creación, todo lo que nosotros vemos, es producto y es del Señor. El Señor dijo que así fuera y así ha sido. Él creó los animales, Él creó las plantas, Él creó al ser humano. Por lo tanto, todo lo que está en esta tierra es del Señor. Y no solamente eso, también el Señor es dueño en otras cuestiones o en otros aspectos que a veces no los tenemos presentes. Por ejemplo, el Señor es soberano sobre la naturaleza. Mateo 10:29 nos habla cuando nuestro Señor le está explicando a sus discípulos y les dice que los pájaros no caen a tierra si no es la voluntad del Señor. En Marcos 4:39, nuestro Señor está calmando una tempestad, los elementos de esta naturaleza que para ninguno de nosotros es posible calmarlos. El Señor ordenó que se aquietaran los vientos y la tormenta, y ésta cesó y la calma vino. Entonces vemos cómo el Señor a lo largo de la Escritura es dueño y por lo tanto también es soberano sobre todo lo que acontece con la naturaleza. De la misma forma, nuestro Señor es soberano sobre los gobiernos humanos y la raza humana. Tenemos como ejemplo pasajes como Hechos 17:26, Daniel 4:17, Daniel 4:35, que hablan acerca de la misma historia, cuando Nabucodonosor fue humillado por parte del Señor. Recordemos que Nabucodonosor se hizo semejante a un dios y que el Señor, para humillarlo, lo transformó en una bestia. El primer pasaje de Daniel 4:17 hace referencia cuando Daniel está explicando la profecía a Nabucodonosor y le dice, el Señor ha decretado que tú seas transformado en una bestia para que entiendas que no hay otro Señor más que el Señor de los ejércitos. Entonces Nabucodonosor es transformado en una bestia y una vez que se cumple el tiempo y que él entiende y reconoce que el Señor es el único soberano, él declara en Daniel 4:35 que no hay otro Dios como el Dios de Daniel. Entonces podemos ver cómo el Señor es gobernador sobre los gobiernos humanos, sobre la raza humana y que por lo tanto Él también ahí tiene el control. Asimismo, Dios es soberano sobre la voluntad humana. Proverbios 21:11 nos habla acerca de cómo el corazón del rey está en la mano del Señor. Los pasajes de Éxodo 12:36 y Éxodo 14:4 hacen referencia a la historia de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. En Éxodo 12:36, el Señor permite que el pueblo de Israel halle gracia delante de los ojos de los egipcios para que cuando abandonen Egipto, abandonen con riqueza y no abandonen con pobreza. Es decir, el pueblo de Israel despojó a los egipcios de su riqueza por causa de la voluntad y del control que el Señor tiene sobre la voluntad humana. En Éxodo 14:4 se nos hace énfasis o se nos hace referencia a cómo el Señor endurece el corazón del faraón. Y esto asimismo se repite cuando el escritor de Éxodo explica cada una de las 10 plagas. En algunas hace referencia a que el Señor es el que endurece el corazón de Faraón para que no deje a su pueblo ir y por lo tanto el poder y la voluntad del Señor sean manifestadas. De la misma forma, vemos que el Señor es soberano sobre la maldad. Cuando nosotros leemos Hechos 4, 27, 28, el cual dice lo siguiente: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste,
Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Si recordemos el contexto de este pasaje, el apóstol Pedro está dando un discurso a los habitantes de Jerusalén y les está explicando que en esta ciudad, Poncio Pilato, Herodes, los gentiles y el pueblo de Israel, o los líderes del pueblo de Israel, los escribas, los fariseos, se unieron contra Jesús. Si recordamos, los escribas, los fariseos, incitaron al pueblo de Israel para que pidieran la crucifixión de Jesús. Por lo tanto, todos estos personajes que aparentemente estaban obrando con lo que ellos creían que era lo mejor en ese momento, estaban siendo incitados para hacer lo malo, porque estaban crucificando al Hijo de Dios. Sin embargo, el Señor, siendo soberano sobre este acto de maldad, después de que su Hijo fue crucificado, lo resucitó. Y a través de esa resurrección nos dio salvación y vida eterna a cada uno de nosotros. Vemos cómo el Señor utiliza esas malas intenciones por parte de los hombres para hacer su voluntad, para cumplir el propósito que ya había Él anunciado cuando recordamos la promesa que está hecha en Génesis, cuando el hombre ha caído y le da la promesa de que la simiente de la mujer herirá a la serpiente para que nosotros podamos ser restaurados en nuestra relación con el Señor. Entonces vemos cómo a pesar de que estaban crucificando al Hijo de Dios, el Señor utilizó eso para traernos la salvación y la vida eterna que ninguno de nosotros merecíamos. Otro acontecimiento que está registrado en la Escritura y donde nosotros podemos apreciar cómo el Señor es soberano aún sobre la maldad, lo encontramos en los últimos libros de Génesis, cuando los hermanos de José lo venden por envidia para ser un esclavo. Él es llevado a Egipto y gracias a la misericordia del Señor, él alcanza una posición favorable delante de Faraón, llegando a ser considerado el segundo en el reino. En esa posición, él toma previsiones para poder sortear la etapa de hambre que iba a azotar al mundo. Él almacena el grano y hacia Egipto puede sobrevivir a esa escasez. Sin embargo, la escasez comienza a atormentar al resto de las naciones y no es la excepción con el pueblo de Israel. Entonces, sus hermanos van a Egipto para comprar alimento para no morir de hambre. Y una vez que José les revela que él es el que está ahí presente, sus hermanos piensan que él se va a vengar. Sin embargo, él les dice en Génesis 45:8, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Vemos cómo el Señor está obrando en medio de esa situación para poner la previsión que su pueblo iba a necesitar. De la misma forma, lo sigue reconociendo en Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Es decir, José está reconociendo que es la voluntad del Señor, que todo sucediera de esa forma, que él fuera vendido, para que pudiera alcanzar gracia delante de Faraón, para poder prever para su familia y para todos aquellos que iban a ser los padres de esta gran nación que iba a ser el pueblo de Israel. Vemos cómo el Señor tiene el control sobre todo lo que está sucediendo, sobre la maldad que está pasando en este mundo y que esa maldad Él la encamina para cumplir los propósitos que Él ya ha determinado desde el principio de la fundación del mundo. Entonces, resumiendo brevemente, tenemos 4 bases bíblicas que nos ayudan a garantizar o que nos ayudan a tener la confianza de que el Señor tiene el control de todo lo que está sucediendo. Los atributos divinos, la inmutabilidad de sus propósitos, sus decretos sobre la realidad que estamos viviendo y que el Señor es dueño de todo lo que acontece en este mundo, inclusive aquello que nosotros no podemos ver ni controlar. Por último, quisiera dejar en sus corazones este pensamiento por parte del autor del material de Sí Jesús, el cual nos dice: Jesús fue a la cruz consciente de que era la hora de las tinieblas. Aunque sabía que los agentes de las tinieblas lo atraparían, no eran las tinieblas que entregaba su espíritu, sino a las manos del Padre. Comprendía que su Padre, no Satanás, le había entregado la copa para beber. Aceptó la copa, no como proveniente de las tinieblas, sino de la luz. No se regocijó en el dolor, sino en el bien que de él provendría.
Si nuestro Señor Jesucristo se somete a la voluntad de su Padre, ¿cuánto más nosotros deberíamos someternos a la voluntad de nuestro Señor? Ya que Él tiene el control de todo lo que sucede y por lo tanto podemos tener la confianza, la seguridad y la certeza de que todo sucede para nuestro bien, para parecernos cada vez más a su Hijo Jesucristo. Hermanos, que el Señor les bendiga. Les agradezco mucho que hayan seguido esta transmisión de Escuela Dominical. Asimismo, los invitamos a que participen del culto que se va a llevar a cabo a las 12 horas de forma virtual. Participen, conéctense a este canal y sigan con nosotros. Asimismo, les recordamos que estamos orando por nuestra comunidad Príncipe de Paz y que cualquier petición, necesidad que ustedes tengan, la pueden hacer llegar a nuestros hermanos de la Junta de Diáconos de nuestro consistorio o a nuestro pastor. Que el Señor les bendiga y les guarde en medio de lo que estamos viviendo.